Hermanos, estamos en la última semana del Señor, siguiendo el estudio de Marcos, y ahora viene el turno de los fariseos que otra vez desafían y tientan al Señor, haciéndole la pregunta que ellos mismos no sabían contestarse. ¿Cuál mandamiento en todos los 613 mandamientos que estaban en las Sagradas Escrituras era el más importante? Y recuérdese también que ellos añadieron mandamientos que no tenían que ver tampoco con las Sagradas Escrituras, así que era una colección enorme de mandatos y mandatos, y ellos no sabían precisar cuál era el mandamiento superior, el mayor de todos los mandamientos. Los fariseos eran una secta que se caracterizaba porque era una secta muy apegada a ritos, a ceremonialismos. Ellos se sentían superiores porque ayunaban 2 veces a la semana, porque diezmaban, porque estaban sometidos pues a una serie de rituales, y eso los sentían apartados o separados y aún superiores a la gente común. Tenemos que tener mucho cuidado en que nosotros también tengamos una mentalidad farisea. Si ayunamos o tenemos ciertos grados de dones espirituales, creernos superior a los demás, y eso es lo más bochornoso y vergonzoso que pueda haber. Porque Cristo es humildad y Cristo es amor. Y Cristo es libertad. Y nunca ninguna palabra de Dios, ningún mandamiento de Dios es gravoso. Porque dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero hay fariseos, el sistema fariseo es hacer sentir a la gente cargosa, llevando una carga difícil de llevar. Y yo les digo ahora que veamos bien este asunto de cuál es el mandamiento más grande, porque de estos mandamientos grandes se desprende toda la Biblia. El núcleo central, la médula espinal de la Biblia, se desprende de estos 2 grandes mandamientos. Si tú quieres tener el Espíritu de Cristo para entender la palabra de Dios, ten en cuenta estos 2 mandamientos del Señor. Y veamos entonces, en primer lugar, el primer mandamiento es amar al Señor, amar a Dios. Y vamos a ver la Escritura en Marcos 12, versículo 28 al 30, póngale. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, hablando del caso de los saduceos con el asunto de los 7 hermanos que se casan con la misma mujer y todos los hermanos se mueren, como la viuda negra. Y entonces, en ese caso, cuando ya el Señor le contesta que Dios es un Dios de vivo, no de muerto, y que en el cielo no hay matrimonio, ni se compromete la gente en matrimonio, los escribas escucharon bien el asunto y dijeron: oye, qué bien respondió. Ahora vamos nosotros. Le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor es uno solo. Y amarás al Señor tu Dios, porque es uno solo, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con pasión, enamorado del Señor, con toda tu alma, que ya es una rendición de la voluntad, de las emociones al amor del Señor, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La mente, que se refiere al entendimiento, al discernimiento, porque uno ama a Dios conociéndolo como Él es, conociendo su palabra, su corazón, y con todas tus fuerzas, que implica que en esta fuerza corporal que va menguando con el tiempo, tendremos que aprovechar para darle lo mejor de nuestras fuerzas al Señor. Entonces el primero es hacia arriba, el primer mandato es amarlo a Él enteramente a Él. Enteramente a Él. Y eso de que el Señor es uno, el Señor nos quiere celosamente. Celosamente, que Él no comparte su amor con nadie. Tenemos que amarlo a Él.
Cualquier amor separado de Dios es idolatría. Es idolatría. Y Él nos anhela celosamente, al punto que dice Santiago, que dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque Él nos anhela celosamente. El corazón mío debe pertenecer al Señor. Por encima de diezmo, por encima de ofrenda, por encima de ayuno, por encima de oraciones, por encima de rituales, de programas, de planes, lo que Dios quiere es tu corazón. Tu corazón, el amor hacia Él. Es lo más importante. Eso es como estar casado, que ya yo tengo 35 años de estar casado, y que después de 35 años Katy me diga, mire, yo he sido esposa contigo, te he atendido, he estado allí pendiente de mis hijos, he cumplido mis responsabilidades como esposa, pero yo no te amo a ti. ¿Usted que aceptaría eso? ¿Aceptaría que usted todo lo que hace lo hace por obligación, pero no por amor? Ningún marido acepta eso. O a la esposa igual. Digo, yo trabajo, me sacrifico todo mi horario porque, bueno, tú eres mi mujer y, bueno, pues no me queda otra y ahí está. Ahí está, pero yo cumplo. Si no hay amor, no hay nada. Y así mismo es nosotros cuando venimos al Señor. Venimos a cumplir y a marcar tarjeta. Cuando venimos los domingos, venimos a adorarlo a Él porque lo amamos. ¿Por qué venimos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por un reglamento? ¿Lo hacemos porque es un tap dentro del código moral de un cristiano? Venimos por el amor. Inclusive cuando Él dio a su Hijo, dice Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo. La motivación, ¿cuál fue? El amor. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor hacia Él es nuestro mayor mandato. El amor es lo que llena todo. El amor hace que todo cuaje. Cuando uno hace algo, cualquier cosa, y está impregnado de amor, sale bien. Porque el amor cubre multitud de faltas. Y búsquense en primera a los Corintios 8, 4, 6. Primera a los Corintios 8. Dice la Escritura. Acerca pues, 1 Corintios 8, 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo, escuchen bien, un ídolo que nada es en el mundo. Un Buda barrigón o un perrito, yo no sé si es perrito o gatito, o sea, haciendo así en un almacén, o un ídolo donde se le prende incienso para que haya venta en el restaurante. Un ídolo, ¿qué es? Dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Nada es. Nada es un santito, nada es un ídolo, nada es. Nada, ni el amuleto, ni el rabo de conejo, ni la monedita de la suerte, nada es, nada. Pero sí es abominable al Señor inclinarse ante ese tipo de cosas. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, como les llaman allá en la India, ¿cuántos dioses habrá? Shivu. Sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores con minúscula. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Padre celestial. Y a Él tenemos que amarlo. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Es un amor completo. Yo a veces me acuerdo los tiempos de los cubanos con los boleros. Oye, pareciera que es un culto al Señor. La gloria eres tú. Si yo te tengo a ti en mi corazón, ya yo no quiero ir al cielo porque la gloria mía eres tú. Vaya la vida, qué bárbaro. Bárbaro, una toda cosa sublime para enamorar a la mujer y después que la tienen la desechan.
porque ya es un trofeo más. Pero el amor al Señor es un amor sincero, transparente, apasionado. Y quiero decirte que lo que más quiere de Dios de mí es que yo le ame. Porque es una comunicación de amor, de una comunicación de amor. Y búsquense también Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3, 17 dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? ¿En qué se cimienta uno? ¿En qué? ¿En qué? En amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estamos hablando a nivel de arquitectónico, de arquitectura. Anchura, longitud, la profundidad y la altura ¿de qué? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es tan grande el amor hacia Dios que el Señor quiere que yo lo ame y que tú lo ames, hermano, en todas las dimensiones, en lo ancho, en lo largo, en lo profundo, en lo alto. Y es tan grande que en realidad, cuánta basura tenía yo en mi mente cuando llegué a Cristo y tuve que considerarla y hacer un delete, totalmente borrar todo lo que va contra el Señor. Y la Escritura dice que nosotros debemos someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque el amor de Dios me hace cubrirme mi integridad. Por eso que el amor al Señor es íntegro. Es íntegro. ¿Qué incluye? Corazón, alma, mente, fuerza. Total. Oye, pero ustedes, así será. El que no ama así a Dios no va a crecer. No va a crecer porque el Señor hay que amarlo apasionadamente. Apasionadamente. Es posible. Yo una vez le pregunté a una hermana muy querida, muy cariñosa, muy bonita, pero la veía a veces que iba y bajaba. Y le digo, ¿cómo tú vas con tu relación con Cristo? Y me contesta así, más o menos, pastor. Como un mal matrimonio. Digo, no, el amor al Señor tiene que ser como enamorado, enamorado. A mí me encanta ese canto de enamorado, porque en verdad que debe ser así. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis hay una iglesia que se destacó mal, no se destacó. Fue una censura que le hizo al Señor, que había perdido el primer amor. Cuando uno pierde el primer amor, ya es como un matrimonio rutinario. Sí, buena. ¿Cómo amaneciste? Nada. Eso es un huevo sin sal. Eso no puede ser. Ahí el amor tiene que ser apasionado hacia el Señor. Y te voy a decir una cosa, el que no ama a Dios no ama a nadie, porque el amor es de Dios y Dios es amor. Esa cuestión de que yo te amo y de todo, el que no ama a Dios no ama a nadie, se ama a sí mismo. Y dice la Escritura que en los postreros tiempos los tiempos serán como peligrosos, porque los hombres, comienza así, los hombres serán amadores de sí mismos, esnovistas, narcisistas, nada más todo es alrededor mío. Pero cuando yo amo a Dios, puedo amar aún a mi enemigo, porque estoy impregnado de un amor sobrenatural, porque no es natural amar al enemigo. Y Dios es capaz de hasta uno mismo cambiar el corazón de amar hasta el enemigo. Entonces, primera relación es amar a Dios. Los judíos estaban preguntándole, los fariseos sobre todo, preguntándole cuál es el mandamiento mayor. Sabe que el judío, igual que el árabe, es muy matemático. Y bueno, de toda ese montón de mandamientos, y agréguele los que no eran de Dios, porque había muchos mandamientos hasta el día de hoy que no vienen de Dios. Vamos a buscar en Marcos. Marcos, vea la colección de cosas raras que ellos habían incluido. Marcos 7, en Marcos 7, versículo 1, dice la Escritura, y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Es bueno lavarse las manos? Muy bueno.
Y los judíos se lavan, de acuerdo a la tradición de los ancianos, hasta el codo como los médicos. Ahora, eso es bueno, excelentemente bueno, higiénico. Tú quieres ahorrarte un montón de enfermedades, lávate las manos hasta el codo. Eso es lo correcto. Por eso que cuando hubo aquella epidemia bubónica, donde hubo millones de europeos muriendo por la peste de la rata, ¿por qué no se morían los judíos? Porque estaban limpiecitos siempre. Y decían después que hubo un pacto con el diablo, porque no se morían ellos y se morían los demás. Pero es un asunto de higiene. Ahora, una cosa es una práctica higiénica y otra cosa es condenar la espiritualidad del otro porque no se lava las manos. Eso es totalmente distinto. Ellos llevaron el lavado de las manos a un ritual de higiénico, digo, espiritual. Y vean, y volviendo de la plaza, dice, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Estoy de acuerdo, hay que lavarse las manos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber. Hay que fregar los vasos bien, ¿sí? Y de los jarros, perfecto. Y de los utensilios de metal y de los lechos, hay que lavar las camas. E inclusive hay que abrir las ventanas para que entre el sol, porque donde entra el sol no entra el doctor. Y es correcto eso. Esas son medidas de higiene correctísimas. Pero ya juzgar a Gunther porque no se lavó la mano y comió sin lavarse, eso no puede ser. Y ellos elevaron a una conducta mandamientos que no tenían que ver con el Señor. Y verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas. Qué bárbaro, el Señor es directo. Hipócritas, doble cara. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿cómo está? Lejos de mí. No había un amor de corazón ni apasionado hacia Dios. Simplemente era un sometimiento a ceremonias. Pues en vano me honran, escuchen, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, no eran mandamientos de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Siempre digo que si viene un muchacho con un par de aretes y pintado de varios colores como un papagayo, usted no puede entrar aquí a la iglesia así, ¿no? Si uno viene a profanar este templo, digo, no, déjalo que entre. Y que Cristo lo va a ir cambiando por el Espíritu Santo. Y vas a ver que va a volver el pelo a su estado natural. Entonces, eso es algo que el Señor cambia el corazón. Es el Señor el que cambia, no la parte externa, ¿me estoy explicando? Y entonces ellos que colaban el mosquito, pero se tragaban el camello, no amaban al Señor. De labios me honran, pero su corazón, ¿cómo estaba? Lejos de Dios, lejos de Dios. Y dice la Escritura, hasta donde estoy, lo que es muy bien, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, ahí está el gran peligro, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y uno ama a Dios, oigan bien, amándolo conforme al como Él habla en la Escritura. ¿Tú quieres saber cómo es tu Padre Celestial? Lee tu Biblia. Ve la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Señor expresado en la Escritura. Lee la Escritura y te vas a dar cuenta que lo vas a amar con toda tu fuerza, con toda tu alma. Yo estoy haciendo el estudio de los 50 mandamientos principales de mi Señor, pero todos tienen que ver con el amor. Todos. Absolutamente todos. Entonces, el primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Ámalo de todo corazón. Y cuando amas a Dios, entonces puedes amar al prójimo. Amar a tu mujer, amar a la suegra. Amar a todos los que pueden ser difíciles en un momento de soportar. Amar al enemigo, amar a un mal jefe, a un vecino de esos complicados.
Tú puedes amar, incluso te puedes sorprender. ¿Ah? Se puede sorprender del cambio de corazón. Cuando el amor de Dios inunda mi corazón, puedo cambiar. Como aquel boxeador que era pastor allá en el campo y pasa por una tierra y le sale el dueño, digo, mira, ya te he visto que estás cortando camino pasando por mi tierra. Párate ahí que te voy a dar una paliza. Digo, Señor, un momento, déjeme orar primero. Padre, usted sabe, Señor, que yo fui boxeador. Yo puedo matar a este hombre con un solo golpe. Yo no quiero hacerlo, Señor. Pero este hombre me está provocando, cámbiale su corazón, porque no quiero matarlo, Señor. Dice, no, tranquilo. Hombre, no sabía, hombre, perdón, hombre, no, usted es pastor. No, vaya, predique todo lo que quiera. ¿Eh? Como un hermano acá, que cada vez que cayó la pelota de voleibol allá al vecino, que ha sido un problema para nosotros, jugó el tiempo, pero gracias a Dios, Señor, no sé qué ha pasado, pero está todo quieto. Pero cada vez que caía una bola, y decía, y le encontró mi hermano Vidín, y le dice, agarra la pelota y le dice, usted sabe una cosa, si usted me hubiera hecho a mí eso unos meses antes de conocer al Cristo, usted hubiera dado un problema. Pero el Señor ha cambiado mi corazón. Y Vidín es fuerte. Pero el Señor va a ver que va a haber el cambio en su debido tiempo. El único que puede hacer que un cambio de corazón es Cristo Jesús. Olvídate que la cárcel, olvídate que la universidad, olvídate que tiene que ser metido en alguna... No, el único que cambia el corazón de un hombre es la santa palabra de mi Cristo a través de su Espíritu Santo. Es el que cambia mi mente, mi corazón, me redarguye, me transforma. Es el único que puede producir eso. Como aquel africano que el perro se comió una Biblia, se la despedazó y se fue a donde el misionero y le dice, mire, mi perro se acabó y despedazó la Biblia, se la destruyó. Y dice el misionero, ¿quiere otra? Con mucho gusto se la doy. No, yo no quiero ninguna Biblia. Yo estoy pensando que mi perro, que era cazador, ahora no va a matar no va a cazar ni un animal, porque ese libro no sé qué hace, que la gente cambia. El lobo se vuelve oveja y aquí yo estoy preocupado ahora con mi perro que lo voy a perder. El amor de Dios hace cosas extraordinarias. Extraordinarias que en las cárceles panameñas, hay pastores que han conocido a Cristo y que tienen una condena larga por la fechoría que hicieron y tienen todo el tiempo del mundo para leer la Biblia 7 veces al año. Me dan la vuelta y son los pastores dentro de las celdas. Y que no entra el custodio, pero ese allá adentro es el jefe, el pastor. Y ahí y se lee la Biblia y mandan ayuno y comienzan a reprender al diablo allá adentro. Y bendito sea porque ha habido un cambio. Si no, aquí, si no era Cristo esparciéndose, la maldad hubiera sido mucho peor. Si el Señor no anda por el camino. Y ahí cuando ellos... Te los digo honestamente, bendito, tenemos que esparcir el Evangelio y que corra por las calles y no nos comemos los unos a los otros. Y en segundo lugar, cuando nosotros ya amamos a mi Señor con todo, apasionadamente, produce algo maravilloso que es el amor al prójimo. Búsquense en Marcos 12, por favor, y volvamos a nuestro texto. En Marcos 12, versículo 31, dice, y el segundo es semejante. El segundo mandamiento es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo, no más que a ti mismo. Hay algunos psicólogos cristianos, y lo pongo entre comillas, que dicen, hay 3 mandamientos. Porque tú no puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Falso de toda falsedad. Cristo dijo 2, no 3.
Uno es amar a Dios y el otro es amar al prójimo. El amor a Dios me permite amar a mi prójimo. El amador de sí mismo sí es problema, porque ese sí es pecaminoso. Entonces dice la Biblia, vamos a ver, el Señor dice, y no hay otro mandamiento mayor que estos, amar a Dios y amar al prójimo. Si tú no amas ni a tus hijos, ni a tu mujer, ni a tu vecino, ni a tu compañero de trabajo, yo no sé qué clase de Cristo está en tu corazón. Porque el efecto de un creyente es amar. Amar hasta lo que no se puede, hasta lo insoportable. Y la Escritura dice en el verso 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, 5 sacaste. Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba reconoció que de toda la colección de mandamientos que hay, ese es el supremo. Y le dijo Cristo, entonces Jesús viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No le dijo que estaba cerca tampoco, pero no estás lejos del reino de Dios, porque había que reconocerlo a él como Mesías para ya estar con el reino de Dios en el corazón. Y ya ninguno osaba preguntarle, porque el Señor tenía la sabiduría. Cuando uno tiene esa familiaridad con la Escritura, uno se conecta con el amor de Dios. Ahora, el amor a prójimo. ¿Qué significa prójimo? Prójimo es el vecino, el próximo a mí. Es el chinito de la tienda. Que yo le digo a él, yo no te puedo decir ni paisano ni chino. Dime tu nombre. Manuel, digo, Manuel. Cuando uno ya quiere conectarse con una cultura por el amor de Dios, uno quiere amar al próximo a uno. Usted tiene una comunidad de gente que lo trata diariamente. Ese es su prójimo. Ese es el que usted tiene que darle el amor de Dios. Su vecino, su próximo. Y así como el buen samaritano que se tropezó, el samaritano con un hombre moribundo que fue golpeado por maleantes y lo dejaron medio muerto, ¿lo conocía él? No lo conocía, pero era su prójimo, porque se topó con él en el camino. Y hay un dicho por ahí muy español, que hormigas somos y en el camino andamos y algún día nos encontramos. Hablando de la venganza. Hormigas somos, por ahí nos topamos, pela al ojo que me tocará 1000 desquites, vendrá la revancha. Digo, no, un cristiano no hace eso. Puede decir, hormigas somos y en el camino andamos, y cuando nos topamos te voy a aplicar el bien y no la maldad que tú me hiciste a mí. Esa es la venganza de Dios. ¿Se acuerda que dice el Dios, mía la venganza? Mira, pastor, aquí dice mía la venganza. Sí, pero lee más abajo, por favor. No te quedes ahí. Y si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. Y si te pide de comer, dale de comer. Y si está desnudo, vístelo, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. La venganza de Dios es extenderle la mano amiga al enemigo. Y entonces esa es la venganza que Dios te va a permitir, y eso lo he vivido yo. Lo he vivido, hermano, en carne propia. La primera persona que yo tuve trabajando me votó. ¡Estás despedido! Y era totalmente injusto eso. Y él andaba, porque había mucha presión en el trabajo. Yo tenía 18 años y apelé al superior y dice, no le hagas caso, que ha votado como a 20 ya. Regresa donde estabas. Y después, con los años, me tocó a mí verlo. Y yo le digo, para hacerlo sufrir un poco, ¿tú te acuerdas que tú me votaste a mí? Yo, Fernández,
¿No te acuerdas? Yo no me acuerdo de ti. Pasaron como 20 años. Así que, digo, no, olvídate de eso. Si Cristo, yo voy a tener contra ti. Tú eres mi hermano y aquí háblate de Cristo. Y lo abracé y era bien enredado el hombre. Pero el Señor nos muestra eso sobrenatural. Porque, como dice Cristo, qué bien, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es la recompensa de que el que me trata bien, yo le trato bien? Eso lo hacen hasta los maleantes, dice la Escritura. Hasta los malhechores, en el código moral del malhechor, el malhechor pandillero es bien amigo. Y se da la mano. Pero el punto no está en que yo dé bien al que me da bien, sino al malo darle bien. Eso sí hay que... Ahí sí nació Jesús en el corazón. ¿Eh o no? Entonces, en este asunto del amor al prójimo, tenemos que estar con las antenas y un radar viendo en qué manera ayudar. Hubo una crisis de basura. Yo le decía, Katy, ¿tú sabes una cosa? Yo voy a agarrar mi pick-up y voy a meter toda la basura ahí y la voy a llevar para el crematorio. Digo, no hagas eso, se nos va a llenar todo de basura. Pero no importa. Ese es mi prójimo. ¿Ves? La cosa es que vino el carro y no pude meter la basura. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que hubo una crisis de basura? Uno tiene que estar siempre viendo la manera de sentirse útil al prójimo que está al lado de uno. Y usted hay 1000 formas de manifestar amor al prójimo. A veces yo pienso que nosotros como iglesia debemos agarrar una escuela esa de Bencijá, que están las bancas dañadas, los servicios hechos un desastre, y nosotros ir allá y tiquiti, y arreglar esa escuela con tanta gente que tiene capacidad aquí para pintar, para ponerla en orden. ¿Usted no cree que se nos abre la puerta así, de par en par, para hablarle, oye, ¿por qué hacen esto ustedes? Por el amor de Dios. Es una forma de entrar. El amor al prójimo es respuesta del amor de Dios. Y si hago el amor al prójimo, no es para que me pongan una aureola en la cabeza que digan San Ricardo, sino que el amor de Dios me hace amar a la humanidad para que la humanidad llegue a Dios. A Dios. Entonces, sigamos viendo el amor de Dios aquí en Juan 15. Juan 15, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo debo amar? Porque hay una diferencia de amores aquí. Está el amor al prójimo, que es al mundo, y está el amor fraternal entre hermanos. La Biblia habla del amor fraternal. ¿Quién es el amor fraternal? El amor de hermanos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas? No me dicen. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Es que no la aguanto. Digo, 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. 70 veces 7. Infinito. ¿Y por qué tengo que perdonarlo? Porque es mi hermano. Porque el papá de él es mi papá. Y tú como papá, nunca un papá va a permitir que dos hermanos estén peleados, ¿sí o no? Ah, que ustedes no se hablan. No, aquí se van a hablar. Y no me venga a decir que papá te quiero si ustedes no se hablan entre ustedes mismos. ¿Eh o no? Usted sabe que la plata une a los hermanos, enemista a los hermanos y une a los enemigos. Dos enemigos no se hablan, pero por plata se hacen amigos. Y cuando hay un problema de herencia, los hermanos quedan peleados. Pero en el cuerpo de Cristo, el amor fraternal dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Dando su vida por nosotros. Yo tengo que poner el pecho por mi hermano. Aunque hermano, y dentro de la fraternidad de hermanos, miren, la ciudad, por ejemplo, de Filadelfia, se llama Filadelfia. ¿Qué significa la palabra Filadelfia? Amor de hermano. Filos, amor, delfos, hermano. Delfín, tenemos que ser delfines. ¿Qué es delfín? Hermano, no tiburón.
Tenemos que no comernos entre nosotros mismos. Perdóneme, pero me he encontrado a veces congregaciones que no se hablan. ¿Qué clase de lugar puede haber que un grupo de hermanos no se habla con la otra ala de este lado? Porque a mí no me cantaron el cumpleaños y así se lo contaron. Y porque no hubo... ¿Qué cosas así? No puede ser. El amor al prójimo y el amor fraternal. Y también vean aquí el versículo 17 dice, esto os mando otra vez, que os améis, ¿cómo? Unos a otros. Y cuando uno ama, todo sale bien. Hermano, todo sale bien. Porque el amor cubre multitud de faltas. Y es que cuando uno está enamorado, no ve defectos. ¿Es o no? Cuando uno ama, no ve defectos. Pero cuando uno odia, mi hermano, oye, hay una lista enorme así. Una auditoría de todo lo malo que veo en la otra persona. Pero el enamorado puede irse caminando por la playa 5 horas y siente que, ay, ojalá que no se acabe la distancia. Pero ya después que se pierde el amor, ni 5 metros. Entonces, Primera de Pedro, es una belleza este texto. Este texto es maravilloso en cuanto a la intensidad del amor de hermano. Primera de Pedro 1:22. El amor al prójimo, el amor de hermano. 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, Dios nos limpió de toda maldad por el Espíritu de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios me hace? Para el amor fraternal no fingido. No es un amor hipócrita entre creyentes. Amaos unos a otros, ¿cómo? ¿Qué término usa? ¿Qué término usa, Maribel? Que me abriste. Entrañablemente, ¿dice o no así? ¿Qué significa el amor de entraña? Adentro. La entraña. ¿Ah? Entrañablemente, ¿y qué más dice? De corazón puro. Entonces, querido hermano, ese es el amor al prójimo y el amor entre hermanos. El amor al prójimo y el amor entre hermanos. Y Romanos 13:10, vamos a ver el último texto, ya terminamos para ir a la aplicación. Romanos 13:10, dice la Escritura, 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Ahí viene, el amor no hace mal al prójimo. ¿Usted cree que cuando la gente atiende mal en los servicios públicos, a ver, ¿qué quiere? Dígame. No hay. Venga mañana, el otro mes. Se cayó el sistema. Es falta de amor al prójimo. ¿Es o no? Y yo le digo una cosa, ¿sabe cómo yo puedo ser un lavador de autos? No el dueño, sino el mismo empleado, lavando autos. Y yo me echo al bolsillo a todo el mundo sirviéndole con amor. En el lugar donde tú te destaques, si tú le pones amor, tú no te quedas ahí. El amor te promueve. Y yo veo que gente que trata como trata, esa gente no pasa de ahí. Esos se quedan ahí, porque tú no puedes promover a alguien que trabaja así. Igualmente, todo tiene que ver con el amor. Si yo tiro una basura a la calle, estoy ensuciando mi propia ciudad. Todo tiene que ver con el amor al prójimo. Si yo me someto al cinturón de seguridad, no porque me estoy pensando en la boleta, sino porque dice la ley, tú sabes una cosa, yo te amo a ti y por eso te ponte tu cinturón, porque te vas a ir por la vidrio y te vas a morir. Y si lo veo por el punto de vista del amor, estoy viendo que la ley no es mala, sino es que es a mi favor. Entonces, todo tiene que ver con el amor, todo, absolutamente todo con el amor. Entonces, estos dos grandes mandamientos, los propósitos de Dios para nuestra iglesia, y no para el Dorado, sino para toda la iglesia de Cristo, se derivan de estos dos grandes mandamientos. El amor a Dios. ¿Qué se deriva del amor a Dios? ¿Para qué venimos nosotros aquí? A adorar.
¿Y adorar qué es? Manifestar el amor al Señor. El amor a Dios me hace venir a orar. El amor a Dios me hace a mí orar. Oro para tener una comunicación de amor con mi Señor. No lo hago por ritual, lo hago porque quiero relacionarme con mi Señor. Entonces, del amor de Dios, la oración, nos oramos los miércoles con mi hermano Alcedo, que es el líder de la oración, la Biblia nos llama a orar sin cesar. Y dice a Cristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él nos invita a tener una relación de amor con Él. Pero del amor al prójimo se derivan el compañerismo, la comunión. Y hablando en estricto griego, la koinonía, que es compartir. Sabemos que en una reunión grande, cuando venimos a adorar, no vamos a poder convivir, no vamos a poder tener compañerismo. Y por eso hemos establecido las casas cultos, que en este año yo quisiera que se multiplicaran más, para que todos tengamos la oportunidad de tener un amor fraternal, para poder amarnos y lavarnos los pies los unos a los otros. En la iglesia de Cristo se satisfacen todas las necesidades del cuerpo cuando hay amor fraternal. Pero solamente el amor al prójimo me permite también, en el amor fraternal, que yo me preocupe por mi hermano para que crezca en un discipulado, para que él ame a Dios con toda su mente, con todo el entendimiento. El discipulado permite que el hermano, el Hijo de Dios, crezca para que madure. El discipulado es una crianza. Entonces, el amor al prójimo, el amor fraternal me permite llegar al discipulado, pero también el evangelismo. El evangelismo es llevar el evangelio al perdido, al que no conoce a Dios. ¿Por qué no quiere predicar a Cristo? Por amor a Él. Porque Dios lo ama y me amó a mí, yo quiero que Dios lo ame a Él. Entonces, todos estos mandamientos se derivan de eso. El evangelismo, las misiones. ¿La misión qué es? Los hermanos, ¿usted cree que usted llevaría 2 hijos chiquititos a ir a uno de estos países que uno no sabe cómo va a terminar? Pero solamente el amor de Dios impulsa a tal grado de entrega. Entonces tenemos el evangelismo, las misiones y los ministerios. ¿Qué significa el ministerio? Es servicio. ¿Para qué te discipulas? ¿Para qué te preparas? ¿Para qué estamos conviviendo? La idea está en que tú, tarde o temprano, tú también sirvas en el cuerpo de Cristo. Tú tengas tu ministerio en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hoy tuvimos bautismo. ¿Quién llenó ese pico de agua? Yo no sé. Yo veo a Aurora, yo veo un equipo ahí. Hay hermanos que cuando yo veo así, mira, ve, hay bautismo. Y aquí, y sin embargo, viene la cena del Señor, están el jugo de la vista, el pan. ¿Quién hizo eso? Son obreros secretos, porque yo no sé ni quiénes son. Pero ahí está, cuando el cuerpo de Cristo está concertado y hay tal comunión de movimiento que la gente sirve. Y lo que yo quiero, hermano, no se quede en la banca. Aquí Dios quiere que sirvamos. Así como yo los he amado, amaos también vosotros en el servicio, en entregarse. Cada uno tiene algo que aportar al cuerpo de Cristo. Por el amor fraternal vamos a servirnos los unos a los otros. Y oremos pues en el día de hoy para que el Señor nos use. Padre,